De hecho, hay iglesias que hoy día practican rituales que practicaba la iglesia, que no tienen nada que ver con nuestra cultura, no tienen nada que ver con nuestro contexto, pero como eso es muy fascinante y se parece mucho a la iglesia católica, hoy la gente lo practica. De hecho, yo creo que el Cristo que te cambia es el Cristo crucificado. Y yo creo que seguimos prestándole mucha atención al Cristo histórico. Quizás seamos la última generación que viva aquí en esta tierra. Vivimos tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo un tiempo donde las revelaciones son muy profundas, pero también donde la apostasía es demasiado grande dentro de nuestras congregaciones. ¿Qué mensaje se tiene que predicar? Buenas noches. Siempre es un privilegio para nosotros estar con ustedes. Gracias por el apoyo que nos han venido dando durante estos días en todos los videos cortos que hemos estado haciendo. Bueno, hoy decidimos hacer un video un poco más amplio, entrevistar a alguien, y espero que así como los videos anteriores han bendecido sus vidas, este pueda bendecir también sus vidas. Tenemos por acá al pastor Jorge Pérez, pastor de la Iglesia Cuadrangular de Sabana Mendoza, 15 años de pastor. Comenzó en la Iglesia Cuadrangular de Arafuey, Jorge, ¿sí? La primera de pastor. Creo que fue su primera experiencia como pastor muy buena. Todavía la Iglesia Cuadrangular de Arafuey sigue. Creo que está el pastor Churio en este momento. 15 años, Jorge, como pastor. 15 años como pastor. Es un placer tenerte en este lugar. Mi amigo, mi hermano. No hablamos mucho, pero siempre que hablamos parece que estuviésemos conectados en el mismo sentir, porque siempre estamos pensando las mismas cosas, opinando las mismas cosas. Parece que el Señor nos estuviera siempre mostrando las mismas cosas, iluminando, porque el Señor no revela ya nada, ya hay iluminación, ya la revelación de las Escrituras están hechas. Jorge, buenas noches, Jorge. Bueno, Osvaldo, primero darles gracias a Dios por permitirme estar en este espacio y segundo un saludo a toda la audiencia. Creo que este tipo de material es muy necesario en este tiempo. Creo que las cosas han cambiado y quiero felicitarte por tomar la iniciativa de poner al alcance de la gente revelación. Creo que hay una carencia grande de lo que Dios ha revelado. No es nada nuevo, pero aunque no es nada nuevo, parecería que estuviera escondido la parte, lo que Dios ha revelado durante la historia de la eternidad pasada, la eternidad presente, la historia que se sigue escribiendo con el Señor. Cada vez que escuchamos hombres de Dios que están interesados de verdad por traer la verdad a la gente, siempre es una bendición y es una riqueza que podemos aportar. Y quiero bendecir al Señor y dar gracias al Señor por esta oportunidad y extender mis saludos a la gente que te sigue. Gracias, Jorge. Jorge, 15 años de pastor. ¿Qué te ha funcionado en el ministerio? 15 años de pastor, licenciado en teología, graduado en el CTQ, en el Instituto Bíblico Cuadrangular. ¿Qué te ha funcionado en estos 15 años de ministerio? ¿Es lo mismo la teoría que la práctica? ¿Es lo mismo lo que te enseñan en el Instituto Bíblico a ir a pastorear? Creo que escuchaba al pastor Claudio Freyson en una oportunidad y es el motivo por el cual él escribe el libro Buenos días, Espíritu Santo. No, Espíritu Santo tengo hambre de ti. Espíritu Santo tengo hambre de ti, porque buen Espíritu Santo es de Veral Luna. De Benny Hinn. De Benny Hinn. Bueno, y él decía que cuando él se graduó, él dijo, bueno, ahora sí estoy listo para conquistar el mundo. Y una vez que salió al pastorado se dio cuenta que nada para estar más equivocado que exactamente eso. Bueno, al hablar de 15 años de pastorado es una década y media, ¿no? Cuando comencé estaba muy joven. Cuando hablo de joven, no de edad, era que tenía muy poco tiempo en el ministerio cuando eso estaba bajo la cobertura del pastor Felipe Cárdenas. Y recuerdo que me envió a pastorear y yo ni sabía que era el pastorado, en realidad ni sabía que era el pastorado. Y hoy te puedo decir que nada de lo que aprendí en la teoría tiene que ver con la realidad. Obviamente, a veces leemos un libro, ¿no?, de alguien que le ha funcionado algo, de alguien que creció en algún lugar y te hace algunas recomendaciones. Y cuando tú llegas a ese lugar a tratar de implementar exactamente o textualmente lo que esa persona te está diciendo en un contexto totalmente diferente, te das cuenta que los resultados no son los vivos resultados que tuvo esa persona. Y hoy te pudiera decir que lo que me ha funcionado en estos 15 años es aprender a escuchar la voz del Señor. La intimidad con Dios. No está mal poder tener recursos de otros pastores que ya pasaron hace mucho rato por aquí.
Hay pastores que lo que quizás a ellos les ha costado 15 años, yo me lo pudieran enseñar a mí una media hora, 15 minutos en un ambiente como este, quizás tomándonos un café o compartiendo en un lugar muy íntimo. Pero una vez que tú llegas al lugar donde tú estás, me he dado cuenta que si tú no escuchas la voz del Señor y tú no te dejas guiar por Dios y que tu ministerio no se parece a ningún ministerio, ¿vale? Dios te creó con una gracia singular. Tu ministerio no se parece al de nadie. Quizás tus dones no son los mismos dones del pastor que te está enviando. Quizás los dones ministeriales del pastor que te envía no son los mismos dones ministeriales que tú tienes. Tus dones carismáticos no son los mismos. Y tratar de llegar a un lugar, a ejecutar de una forma como al caletre lo que tú has aprendido, en la mayoría de los pastores termina generándonos un trauma y una tremenda decepción. Al final lo que me ha funcionado es aprender a escuchar la voz de Dios, tener intimidad con Dios y saber que hay algo que he venido desempolvando en este tiempo, no es nada nuevo. Aprender que Dios es soberano. Dios no se equivoca. El aprender a confiar en la soberanía de Dios, el aprender a creer que Dios nunca ha perdido el control, que Dios no se equivoca, y poder seguir fielmente la voz de ese Dios y el consejo de ese Dios, y aprender a caminar bajo la fidelidad de ese Dios, me ha demostrado con el pasar de los años que entre más lo escucho, más gano. Que entre más intimidad tengo con Él, más me acerco al objetivo. Que entre más le conozco, más puedo entenderle. Y que el ministerio deja de ser una carga y se convierte en algo que tú puedes disfrutar. Comienza siempre el ministerio como una carga y termina convirtiéndose en un deleite. Sí, si pudiéramos decir que sí, quizá cuando empezamos en el ministerio comenzamos con una carrera de caballo y nos damos cuenta que esta es una carrera de resistencia. Y la palabra dice que no son los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más hábiles, sino de lo que Dios tiene misericordia. Y yo creo que tengo seguridad que Dios tuvo mucha misericordia de mí y me dio el privilegio de ponerme en el ministerio, y hoy lo veo como un privilegio y puedo disfrutar de este privilegio que el Señor me ha otorgado. A veces con mucha frecuencia vemos mucho material donde se pone la vida de un pastor como si fuera lo peor, de verdad, que es uno de los oficios más fuertes, ¿no? Dentro de los 3 oficios más fuertes está sepulturero, minero, un pastor, pero veo que eso de una u otra forma como que trata de minimizar. Yo creo que es un privilegio y una bendición ser pastor. Cuando tú estás pastoreando con la fuerza de Dios, haciendo la voluntad del Padre, y has desarrollado carácter de Dios, has madurado en el Señor, te aseguro que el ministerio lo vas a comenzar a ver y a llevar de otra manera. De una manera más gozosa, de una manera... Está como la parábola de aquel hombre que encontró un lugar y fue y vendió todo lo que tenía y lo vendió gozosamente para comprar esta heredad que había conseguido. Entonces, se puede decir así, una vez que uno comienza a ver todo lo que Dios puede hacer con uno, y uno dice, wow, yo no me imaginé nunca a Pepe, no me imaginé nunca a Osvaldo que iba a estar en Sabana Mendoza, que iba a tener una congregación a mi cargo, pero ahora que la tengo la disfruto. Algo así. Bueno, fíjate que quizás muchas veces nosotros escuchamos muchas voces, ¿no? Y obviamente las redes nos permiten poder ver una gran cantidad de contenidos y todo lo que hoy está al alcance de un clic. Tú tomas tu teléfono y tú puedes escuchar lo que tú quieras, buscar lo que tú quieras. Pero cuando me comencé a enamorar de las Escrituras, comencé a vivir una vida más bíblica y apreciar el ministerio de Jesús, el ministerio del apóstol Pablo, incluso el ministerio del apóstol Pedro. Yo me doy cuenta que Jesús, Pablo, Pedro, en ningún momento tú los viste quejándose por la asignación que Dios les había entregado. Así. Escuchaba en estos días al pastor Satirio dos Santos, un hombre que tiene más de 60 años de ministerio. Y el pastor Satirio dos Santos decía, uno de los graves problemas que tenemos en este tiempo es que enviamos pastores que no están preparados al ministerio. Y no solamente dañamos a ese pastor, sino que ese pastor que no está preparado también daña a la grey a la que él está pastoreando. Y él decía estas palabras, mira, un pastor necesita tener salud física, emocional, espiritual, matrimonial, familiar. Y él decía, cuando tú llevas bien el ministerio, tú puedes disfrutar el ministerio
y puedes llegar a viejo pastoreando por salud. Hoy vemos pastores con mucha frecuencia quitándose la vida, sufriendo de infarto, derrame cerebral y una gran cantidad de enfermedades que son producto de la forma como nosotros estamos llevando el ministerio. Porque el ministerio dejó de ser un disfrute, un deleite, y se convirtió en una carga muy pesada, que muchas veces el pastor ya no sabe ni cómo llevando. Y en el peor de los casos, él quisiera dejar el ministerio. Las últimas encuestas nos dicen que en Estados Unidos por lo menos al año cierran 1.500 iglesias. Eso nos dice la magnitud de la decadencia en la que está el ministerio pastoral, producto precisamente de la poca preparación que tenemos antes de ser enviados al ministerio. Sí. Creo que un pastor debe tener salud emocional, espiritual, física, familiar, matrimonial. Y por encima de todo, un pastor debe ser una persona confiable. Así es. Jorge, yo he seguido tu pastor Jorge. Lo que pasa es que yo te digo Jorge porque, vos sois mi amigo Jorge. Pero yo he seguido, no digamos de cerca, pero sí he visto tus predicaciones, he visto tú de repente colocas un video en el Facebook, de repente en el estado. Y en estos días dijiste algo que me llamó mucho la atención. Que quisiera que nos lo explicara, o nos lo explicara a mí, se lo explicara a la gente que nos ve. De la diferencia que hay en una iglesia grande y una gran iglesia. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come una iglesia grande o una gran iglesia? Bueno, Osvaldo, mira, obviamente estamos viviendo tiempos donde las megas iglesias son muy frecuentes. Y quiero aclarar, yo no tengo nada en contra de las megas iglesias. En lo absoluto, no tengo nada en contra de las megas iglesias. Pero fíjate lo siguiente, yo quiero irme a la revelación. Cuando tú vas a las escrituras, en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo, a partir del capítulo 2, en la carta a las 7 iglesias, hay 2 iglesias que salen iglesias de la exhortación de parte del Señor. Hay 2 iglesias a las que el Señor no tiene absolutamente nada negativo que decirle. Nada que reprender. Nada que reprender. Y es la iglesia de Esmirna. Y era una iglesia muy pequeña. La iglesia de Filadelfia era una iglesia muy pequeña. Y fíjate que a una de ellas el Señor le dice, eres pobre, pero eres rica. Estaba en un contexto muy difícil. Fue una iglesia que supo permanecerse fiel en medio de la persecución. Claro. Donde predicar el evangelio conllevaba que perdieras el trabajo, que te quitaran tus bienes, no podías hacer ningún tipo de negocio y tenías que vivir de la dádiva de los hermanos cristianos que te recogían y te llevaron a su casa y te mantenían y te podían seguir ayudando. Pero esta iglesia no perdió su fervor, no perdió su fe, no perdió la pasión por Cristo por medio de esta aflicción. Esta iglesia, el Señor habla de ella como una gran iglesia y esta iglesia queda como un referente al resto de las iglesias. Por ejemplo, pudiéramos hablar de la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia muy próspera, muy rica, y el Señor le dice todo lo contrario, era una iglesia grande. En misma era una iglesia pequeña. Ella dice, eres desventurada, tú te Estás desnuda, eres pobre, estás ciega. Entonces, yo creo que una iglesia grande o una gran iglesia es aquella iglesia que no se queda encajonada en las 4 paredes, sino que es una iglesia que vela por las necesidades espirituales del lugar donde Dios la planta. Es una iglesia que no se acomoda. Es una iglesia que trabaja fervientemente, pero no solamente buscando resultados para sí misma, sino resultados para el reino. Es una iglesia que no tiene la mirada puesta en las cosas de aquí abajo, que creo que es algo que nos afecta hoy, sino que es una iglesia que conlleva a que la gente quite su mirada horizontal y comience a poder ver verticalmente y comenzar a pensar en las cosas que están arriba. Sí. Yo veo mucho como, hoy en día, yo veo como mucho afán en que no, la iglesia sea más grande, que sea más grande, que sea más grande. Y veo mucho interés en muchos pastores, veo mucho interés porque quieren alcanzar a las almas. Pero también veo mucho el querer tener una congregación grande para ser relevante dentro de la sociedad, o sea, tomar decisiones dentro del municipio, dentro del estado en el que se está viviendo, dentro del país que se está viviendo. Veo mucho con frecuencia eso. Pero tú estás diciendo que una gran iglesia es una iglesia que prácticamente está permeada en toda la sociedad, en empresas, en universidades, que donde quiera que está haciendo su trabajo.
Eso es lo que nos quieres decir. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una iglesia que es muy influyente en su sociedad, pero que es una iglesia que no está enfocada solamente en lo que... es que estamos viviendo tenemos que decir las cosas como son, y la iglesia está enfrentando un fenómeno. Cuando tú lees la revelación, Apocalipsis, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, lo que estaba sucediendo en la iglesia inevitablemente terminó permeando, en esa ciudad terminó permeando la iglesia. Y pareciera que ahorita hubiera una competencia entre el mundo y la iglesia. Queremos traer la iglesia al mundo, el mundo a la iglesia. Bueno, sí, Para que yo a la iglesia al mundo queremos traer. sí. Y hay un libro, no recuerdo su nombre en este momento, tiene algo que ver con el peregrino. Y es totalmente, cuando tú lees ese libro, la iglesia, el evangelio, el cristianismo es totalmente antagónico con el mundo. En nada se parece. No hay ningún tipo de parecer, son totalmente antagónicos, se contraponen el uno contra el otro. Pero pareciera que en esta ansiedad de querer atraer más gente a la iglesia, queremos ahora parecernos al mundo para ser atractivos al mundo. De hecho, cuando la pandemia en el 2020, habían megas iglesias que quedaron solas. Y habían iglesias muy pequeñas, de pocos miembros, que crecieron. Fue un fenómeno. De hecho, yo vi congregaciones cerrar por completo después de la pandemia. Y nunca más volvieron según las estadísticas, el 60% de los creyentes no volvieron más a congregarse. Y no solo eso, sino que los pastores de aquel momento, que eran los telepredicadores, ahora no están. Sí. Ahora se le dio paso a una nueva generación y ahora observamos a otros pastores con una unción tan fresca, con un ministerio tan poderoso, y creo que todo eso era parte del plan de... Sé que yo nunca he estado de acuerdo en el sentido de que el telepredicador es el pastor que hace todo, el apóstol que hace todo, el profeta que hace todo, que siempre está en todo. Y de repente no me gusta porque a veces ese apóstol, ese profeta, ese pastor, ese líder que está a cargo de la congregación, de repente comete un error. Y entonces por causa de él todos somos vistos como él lo hizo, todos somos de ahí para abajo tachados. Entonces, vemos el libro de los Hechos, y nos damos cuenta que no había protagonismo en una persona. No había protagonismo en Juan, no había protagonismo en Pablo, no había protagonismo en ninguno de ellos. Había protagonismo dentro de la iglesia. O sea, dentro de la iglesia había una iglesia que era relevante, no había un hombre que era relevante, era una iglesia que era relevante. Pero me gusta mucho ahora lo que tú dices de una gran iglesia, de que hay iglesias grandes y hay grandes iglesias. Me gusta demasiado eso. Por eso, ¿tú crees que en este tiempo, 31 de octubre, de agosto del 2025, ¿tú crees que la iglesia necesita una reforma? Es una pregunta muy interesante para este tiempo. Creo que este año celebramos 508 años de la reforma luterana, calvinista. Y creo que la iglesia estamos exactamente en un punto de retorno en este momento. Veo con mucha preocupación cómo el neopentecostalismo, la hipergracia y todo ese tipo de cosas que han venido influenciando a la iglesia han afectado incluso no solamente nuestra doctrina, yo diría nuestra teología. Martín Lutero se levanta en medio de una situación muy parecida a la que la iglesia está viviendo el día de hoy. Martín Lutero llega el momento en que no se siente cómodo en lo que está pasando dentro de la iglesia. Y la indulgencia, la corrupción, la mala imagen que vendía la iglesia conllevaron a que Martín Lutero comenzara a profundizar en las escrituras. Y junto con Calvino por un lado, Lutero, y unos que fueron primeros que ellos y otros que vinieron después. Pero hablo de Martín Lutero y Calvino porque fueron las figuras más relevantes. Sí. Y llega el momento en que Calvino tiene que plasmar las 95 tesis en el frente de la Catedral de Wittenberg en Alemania, en contra totalmente de lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Yo creo que Martín Lutero no pensó
que nos podíamos dividir. Él nunca pensó que nos podíamos dividir. Yo creo que él pensó que él podía dar la batalla desde adentro, pero él no sabía el monstruo al que él se estaba enfrentando. Lo mismo digo yo hoy. La iglesia llegó a un punto de retorno. Es que yo veo las predicaciones del día de hoy y la iglesia cristiana, nosotros tenemos una teología. Y tenemos una teología reformada. Si hay algo que nos dejó la reforma, fue la teología reformada. Y esa teología que nos dejó la reforma, la teología y la teología sistemática, pues, yo creo que ya no hay que añadirle más. Yo creo que más bien hay que volver a ella, a la esencia de esa teología sistemática. Pues, como decía ahorita, Martín Lutero jamás pensó que nos íbamos a dividir tanto. 43.000 denominaciones existen hoy en día, entre 43 y 45.000 denominaciones. Tal ha sido la división que no nos ponemos de acuerdo en tantos puntos teológicos. Nosotros, por ejemplo, en el caso mío, pues, no nos atrevimos a decir de que las personas que no habían hablado en lengua no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Nos atrevimos a decir esas cosas, o sea, fuimos tan capaces de decir esas cosas y los creíamos y lo decíamos. Y muchas organizaciones lo siguen diciendo y lo siguen hablando como si fuera una gran verdad, cuando realmente el hablar en lengua es uno de los frutos del Espíritu Santo, más no es parte del bautismo del Espíritu, es uno de los frutos. Y ni siquiera tiene que ver nada con el carácter. Uno de los frutos, no, uno de los dones del Espíritu Santo. Si se quiere uno de los frutos. Porque ni siquiera tiene que ver con el carácter del creyente, porque al final creo que parte de lo que nos ha dejado toda esta situación es precisamente eso, ¿no? Nos dejamos cautivar por las cosas que se ven, por las cosas porque al final la gente puede ver en ti lo que tú exteriorizas, lo que se deja ver, pero nada más contrario a la realidad, porque a Cristo tú no lo convences hablando en lengua. A Cristo tú lo convences con el carácter de Cristo formado en ti, tu conducta, tu forma de ser, tu comportamiento, tu corazón. Y me gusta cómo el Señor se presenta en el libro de Apocalipsis, porque quizás también creo que parte del problema que hemos tenido es que, fíjate que el Señor vino y nos da un nuevo pacto. Y obviamente al haber un nuevo pacto, el antiguo queda invalidado. Y Él viene y trae un nuevo pacto con mayores garantías y con mejores promesas, pero la gente sigue aferrada al antiguo pacto. No entiendo por qué. Porque cuando tú miras la revelación del Antiguo Testamento, vemos, los profetas y la mayoría de los profetas. Sí, lo que tú puedes observar es, primero, una revelación de Cristo, anunciando su venida, sombra, tipo y todo ese tipo de cosas. Pero ahora tenemos a Cristo vivo, revelado. Y el libro de Apocalipsis te brinda la oportunidad de ver ahora no un Cristo sufrido, sino un Cristo redentor, sentado en un trono, te revela el carácter, te revela su gloria, su poderío, su autoridad, su señorío. Cuando Juan lo ve, dice que cae como muerto. Entonces, ¿por qué no hablar de esta nueva revelación, de lo nuevo? ¿Por qué quedarnos en lo antiguo y en lo pasado, cuando ahora tenemos algo nuevo? Aquello era sombra, era tipo de lo que había de venir. Ahora no, ahora Él se presenta tal cual como es. Eso es como que haga un poste tuyo, un poste de Jorge, ¿no? El pastor Jorge Pérez va a estar aquí, le hacemos tremenda publicidad, ¿no? El pastor Jorge pronto viene, dentro de un año va a estar acá en la ciudad de Cajaseca, va a estar orando, va a estar haciendo muchas cosas, va a estar predicando. Y todos te esperamos con ansia. Esperamos al pastor Jorge. Pero cuando llega y empieza a predicar el pastor Jorge, decimos, no, me quedo mejor con el poste que tenemos de él. Es mejor el afiche de él. ¿Por qué? Porque es mejor el afiche. Entonces, es curioso lo que voy a decir, Jorge, porque todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Toda la ley, los profetas, todos hablan de Cristo. Vos te pones a ver desde el Génesis hasta Malaquías, que es donde termina el Nuevo Testamento. Perdón, el Antiguo Testamento. Y todo habla de Cristo. Todo habla de Cristo. De hecho, cuando Jesús tiene aquella conversación con los fariseos, Jesús le dice, ustedes escudriñan las Escrituras, pero yo creo que no lo están haciendo bien. Porque si lo hicieran bien, se dieran cuenta que las Escrituras hablan de mí. Todas las Escrituras hablan de mí. Todas por completo. Entonces, nosotros vemos en el Nuevo Testamento lo que ya vino, no lo que va a venir. Tenemos una frase muy común, nosotros decimos, oh, Dios te va a bendecir,
Jorge, este año Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a sanar al que está enfermo, Dios te va a liberar. Nosotros decimos esas cosas, hablamos como en tiempo futuro. Y la verdad, Dios no está en tiempo futuro, Dios está en tiempo presente. Dios está en tiempo presente. Entonces, tiempo presente. Y su palabra está en tiempo pasado, porque Dios dice, ya yo te sané, ya yo te bendije. El apóstol Pablo escribe, ya Cristo nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. Yo creo que es eso, que la gente quiere quedarse con el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es como más almático. Es como que nos muestra el solamente pasarle un poquito de alcohol a la herida, que nos arda un poquito, pero que siga ahí la herida, que no se nos cure nunca, sino que, porque es una gran diferencia que hay en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo te he visto últimamente te he visto predicar mucho acerca del Nuevo Testamento, muy poco. Anteriormente te escuchaba mucho predicar del Antiguo Testamento, hablabas mucho de muchas cosas. Y hoy en día te escucho mucho predicar del Nuevo Testamento. Y cuando te oigo predicar del Antiguo Testamento, siempre metes a Cristo. Como que estoy metiendo a Cristo. O sea, tengo la revelación de Cristo. Está como me lo apóstol Pablo en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, capítulo 10, que Pablo le dice nuestros antepasados pasaron por el desierto y estas cosas quedaron escritas para que nosotros no las hagamos. Y dice, porque ellos fueron bautizados en Moisés, todos caminaron bajo la misma nube, todos pasaron por el mismo mar y fueron bautizados en Moisés. Y comieron del pan que caía del cielo y bebieron del agua que brotaba de la roca. Pero él aclara, dice, pero la roca era Cristo. O sea, esa roca que les daba de beber no era una roca cualquiera, era una tipología de Cristo, era Cristo que le estaba dando de beber. Hoy en día yo te escucho mucho predicar acerca del Nuevo Testamento, muy poco del Antiguo Testamento, y cuando hablan del Antiguo Testamento siempre trae a Cristo. ¿Por qué? Bueno, creo que hay varias respuestas para esa pregunta. Y una de las respuestas es que creo que todavía la iglesia cristiana sigue muy influenciada por la liturgia de la iglesia católica. Cuando tú miras que el Antiguo Testamento está lleno de tradiciones, rituales, y tú vas a una iglesia cristiana hoy, y es a menudo lo que tú vas a encontrar. Tú te vas a dar cuenta que nosotros comenzamos con la alabanza y la adoración, posteriormente viene la palabra, después recogemos la ofrenda, casi siempre Como un patrón, como un filtro. como un patrón. Y cuando tú miras la liturgia entre la iglesia católica y la iglesia cristiana, vas a ver poca diferencia. Es muy poca la diferencia que vas a ver. Creo que esa es una de las causas, número uno. Y número dos, creo que por falta de revelación. Porque cuando tú estudias la palabra y tú conoces al Cristo del Antiguo, a Jesús, el Antiguo Testamento, Isaías, que es un libro mesiánico, es el que más habla del Mesías. En el Antiguo Testamento es Isaías, es el que más habla de este Cristo, pero habla más del Cristo sufrido, del Cristo en el dolor, en su padecimiento, en su muerte. Y quizás a la gente le gusta, quedó anclada bajo esa figura, bajo ese panorama del Antiguo Testamento, porque aparte de eso también te permite poder añadir al texto, jugar con aquel tipo de tradiciones, decir algunas cosas. Eso por una parte. Por otra parte, creo que la falta del conocimiento acerca de lo que te revela el Nuevo Testamento acerca de Cristo, y hablo, porque cuando hablamos de Cristo podemos hablar del Cristo, el Evangelio de los apóstoles fue uno, el Evangelio de Pablo es otro, pero cuando yo veo el libro de Apocalipsis cierra con una figura magistral acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te habla no del Cristo ensangrentado, no del Cristo padecido, no, te habla de un Cristo empoderado, que ha recibido todo el poder, toda la gloria. Habla del anciano de día, te habla de sus vestiduras blancas, de su santidad, de un cinto de oro que representa su pureza, de unos ojos como llama de fuego de los que tú no te puedes esconder, de unos pies como bronce bruñido que tiene la autoridad para destruirlo todo, con el poder para abrir puertas que nadie puede cerrar y cerrar puertas que nadie puede abrir. Esto es otra cosa, esto es otro nivel de revelación. Quizá por la falta de conocimiento, la gente queda anclada en el Antiguo Testamento porque es muy fascinante, tradiciones. De hecho, hay iglesias que hoy día practican rituales que practicaba la iglesia
y que no tiene nada que ver con nuestra cultura, no tiene nada que ver con nuestro contexto, Claro. pero como eso es muy fascinante y se parece mucho a la iglesia católica, hoy la gente lo practica. Pero cuando tú vas al Nuevo Testamento, es otra cosa. El Nuevo Testamento te habla de Cristo, sus atributos. De hecho, yo creo, Pastor Jorge, que el Cristo que te cambia es el Cristo crucificado. Y yo creo que seguimos prestándole mucha atención al Cristo histórico, en vez de prestarle atención al Cristo crucificado, el que cambia. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios diciéndole: si alguien conoció a Jesús según la carne, ya él no es así. Ya él no existe. Así como ustedes lo conocieron, ya él no existe. Y me gustaba lo que me decías en estos días que hablábamos. Y me decías que cuando el apóstol Juan ve a Jesús en el Apocalipsis, de ser el apóstol que se recostaba al pecho del Señor, de ser el apóstol aquel que siempre estaba al lado del Señor, que él mismo dice el discípulo amado en su evangelio de Juan. Y cuando lo escucha, ya siendo Jesús glorificado, aquel que resucitó, aquel que se sentó a la diestra de Dios Padre, cuando lo escucha, dice que no supo quién era. No supo. El Señor tuvo que decirle: Juan, soy yo, el alfa, el omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir. Él conocía la voz del Cristo encarnado, pero no conocía la voz del Cristo glorificado. El Cristo glorificado, dice Juan, que su voz fuera como estruendo de muchas aguas. Juan caminó con él, era testigo fiel de él, pero cuando el Señor se revela a la vida de Juan, ahora glorificado, y quisiera hablar un poquito de esta palabra glorificado, porque yo desde que me convertí, yo escuchaba la gloria de Dios, pero yo siempre me pregunté qué era la gloria de Dios, hasta que comencé a investigar qué era la gloria de Dios. Ahora, cuando Juan ve a Jesucristo y ve todos los atributos juntos de este Cristo, santo, justo, omnisciente, omnipresente, omnipotente, al ver tanta pureza, santidad, perfección, Juan queda muerto. Dice la Biblia que él cayó como muerto. Y el Señor le dijo: no tema, y lo tomó de su mano y lo levantó. Así como él dice en el capítulo 1, yo soy quien sostengo a la iglesia con mi mano derecha. Cuando yo estaba haciendo este estudio, Osvaldo, y pude tener la revelación de tanta santidad junta, tanta justicia junta, y cuando hablo de justicia es tener que derramar toda la copa de la ira sobre su propio hijo y asesinarlo en una cruz para que se cumpliera toda justicia, es decir, la justicia del Padre. Al ver todos estos atributos juntos, esa noche yo no pude dormir. Claro. Se siente uno como el apóstol Pablo, así como que Yo sentí, soy el más pequeño de todos, soy de verdad, sabes que al estar frente a tanta santidad es imposible que tu condición de pecaminosidad no se revele ante ese Cristo. Al ver a tanta justicia junta, creo que si los pastores hoy entendemos la necesidad de predicar el Nuevo Testamento y revelar a Cristo como lo es hoy, donde está sentado el poder, la majestad, dice la Biblia que los ángeles del cielo, las 24 horas del día, ante tanta santidad dicen: santo, santo, santo es el Señor. No sé yo quién pudiera desatar el rollo, pero apareció el Cordero, el digno, y Él nos lavó con su preciosa sangre. Y dice la palabra a la iglesia de la Odisea, le dice que Él nos hará que estemos sentados donde Él está sentado. Él nos promete una gloria futura. Si el pastor de hoy entiende la necesidad de dar a conocer este Cristo, te aseguro que las iglesias comenzarán a cambiar y a ser transformadas. Es imposible no cambiar al estar al frente de tanta gloria, de tanta santidad, de tanta majestad. Es imposible que el hombre no caiga rendido ante ese Cristo revelado en el Nuevo Testamento. Jorge, es muy revelador lo que tú dices. Y para terminar, ya estamos casi terminando el programa. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué mensaje se tiene que predicar hoy en día en la iglesia? Vivimos tiempos peligrosos, vivimos los últimos tiempos. Quizás seamos la última generación que viva aquí en esta tierra. Quizás seamos la última generación. Pero vivimos tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo un tiempo donde las revelaciones son muy profundas, pero también donde la apostasía es demasiado grande dentro de nuestras congregaciones.
¿Qué mensaje se tiene que predicar, Balboa? Yo creo, como decía el sabio Salomón, no hay nada nuevo sobre la tierra. Todo está escrito. La reforma nos dejó tres grandes regalos. Solo fe, solo gracia, solo palabra. Si hoy los pastores nos fijamos en la poderosa autoridad que tiene la palabra del Señor y no tenemos nada que inventar, todo está ahí, todo está escrito, solamente tiene que investigarlo. El pastor necesita dedicar mucho tiempo a prepararse en este tiempo para predicar el poderoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Lo que cambia no son las palabras de los hombres, lo que cambia es la palabra del Señor. El Cristo revelar, Esa es la que cambia. la autoridad de la palabra, cambia, transforma. Mira, si tú dejas de entretener a la gente y tú comienzas a predicar bajo la autoridad de la palabra, te aseguro que tu iglesia va a comenzar a cambiar. El Señor me habló y yo comencé esta transición en la iglesia que estamos pastoreando hace escasamente 1 año y medio. Y recuerdo que llamé a mi pastor y le dije: pastor, yo creo que la iglesia va a quedar vacía. Con miedo. Con miedo, con temor. Con miedo por el mensaje que tener a baño escuchando de prosperidad, Dios te va a sanar, Dios te va a bendecir, Dios. Porque es que la gente se congrega contigo los domingos y el miércoles, pero de resto toda la semana se congregan con telepredicadores y escuchan todo tipo de cosas. Y cuando comencé a predicar y entré en esta dinámica, y recuerdo que comencé en el Sermón del Monte, bienaventurados los que lloran, los que sufren, que tienen hambre y sed de justicia. Ese no era el mensaje que la gente esperaba para el momento, pero era la palabra que Cristo tenía. Y recuerdo que le dije: pastor, creo que la iglesia va a quedar sola porque la palabra es muy dura. Pero a medida que ha pasado el tiempo, ha transcurrido como 1 año y medio, y hoy te puedo decir que tenemos otra iglesia, tenemos otra congregación. Muy diferente. Tenemos una iglesia que come palabra, una iglesia donde hay revelación bíblica. Algo muy importante hoy que yo no veo interés en leer mucho las escrituras. Muy poco se lee, muy poco se lee. Pastor Jorge, de verdad ha sido un placer tenerte con nosotros en esta noche. De verdad damos gracias a Dios por tu vida. Bueno, tú realmente sabes que eres mi amigo, siempre vas a ser mi amigo. Una palabra de bendición que tú le puedas dar a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos va a seguir escuchando, porque esto va a quedar grabado y se va a seguir repitiendo. ¿Qué palabra de bendición le puedes dar tú? Hoy quisiera enviar un mensaje. Primero, gracias por la oportunidad de poder estar en este lugar y poder llegar a tu audiencia. Ojalá Dios quiera que se levante más gente y ponga mucho interés en este tipo de programas que son muy edificantes para la iglesia de hoy. El mensaje para la iglesia de hoy es: enamórate de las escrituras. Hoy la gente se enamora de un modelo de iglesia, hoy la gente se enamora de predicadores, hoy la gente se enamora de cualquier cosa. A la gente le gustan templos grandes, bonitos. Eso no está mal, pero yo hoy quiero animarte a que te enamores de las escrituras. Si tú te enamoras de las escrituras, tu vida comenzará a ser cambiada y transformada. La única manera de poder conocer a Dios tal cual como Él es, lo vas a poder descubrir por medio de sus escrituras. El regalo más grande, mira, yo creo que Isaías, Jeremías y todos estos grandes hombres de Dios desearan tener lo que tú y yo hoy tenemos. No hay nada oculto, tenemos todo lo que Dios necesitaba que fuera revelado, hoy lo tenemos. Tenemos las sagradas escrituras de Dios. La Biblia dice que ¿quién conoce el Espíritu de Dios sino el Espíritu de Dios que mora en Dios? Y ahora ese Espíritu habita en tu vida también. Y a través de ese Espíritu tú puedes tener revelación, interpretación y todo lo que ese Espíritu proporciona dentro de ti cuando mora en ti. Ahora, si Él mora en ti, lo único que te queda es: ve a las Escrituras. Demuestra interés por las Escrituras. Apasionate, no solamente por leerlas, por estudiarlas, por rumiarlas, por escudriñarlas. Y te aseguro que tu vida cambiará para siempre. La forma de ver a Cristo será diferente. Gracias, Pastor Jorge. Muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a ti, Osvaldo.